En Noticias Telemedellín, hablemos de... ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos una vez más aquí como cada jueves en Hablemos de. Hoy tenemos un tema pues muy lamentable para tratar y es este hecho que tiene unido al país en oración y en una sola intención, la recuperación del senador y precandidato Miguel Uribe. Saludo a esta hora a mi compañero de SED, Juan Guillermo San Martín. Juan Guillermo, muy buenas noches. ¿Qué tal, Susana? Muy buenas noches para usted, también para todos los televidentes. Lo primero, creo que con lo que debemos comenzar el programa es solidarizándonos con la familia de Miguel Uribe, con su esposa, con su familia y también unidos en oración como lo ha estado el país por la pronta recuperación del senador precandidato. Tuve la oportunidad de conocerlo en varias oportunidades acá en Medellín, en entrevistas. Es una persona transparente, una buena persona y le deseamos desde Medellín, desde Antioquia, la mejor de los deseos para que se reponga esta situación, Susana. Claro que sí, Juan Guillermo, toda nuestra solidaridad con Miguel Uribe Turbay y con su familia, por supuesto. Pero para comenzar, ¿qué le parece si recordamos qué fue lo que pasó el pasado 7 de junio, el sábado 7 de junio? Este senador y precandidato sufrió un atentado mientras realizaba un evento de campaña en el barrio Modelia, en la localidad de Fontibón, en Bogotá. Varios disparos contra su humanidad, uno de ellos en la cabeza, que hoy lo tiene entre la vida y la muerte. Fue sometido a una compleja cirugía y pues ha mostrado leves mejorías neurológicas y pues todo el país sigue unido allí a las afueras de la Fundación Santa Fe de Bogotá, rogando, pidiendo por la salud del senador y esperando pues su recuperación. Recordemos que en este momento sigue en estado crítico. Sí, Susana, también vale la pena recordar quién es Miguel Uribe. Recordemos, él empezó su carrera política recogiendo las banderas de su madre, Diana Turbay, quien fue, recordemos, secuestrada por el cartel de Medellín en medio de esa presión que quería ejercer el cartel contra el Estado en la guerra al narcoestado por la no extradición. Y posteriormente fue asesinada, murió en este operativo militar en condiciones que todavía se están investigando. Además, Miguel Uribe empezó su carrera política en Bogotá, fue concejal de Bogotá, posteriormente presidente de esta corporación. Además de esto fue secretario de gobierno de la capital del país y recientemente era senador y precandidato a la presidencia. Además había sido también candidato a la alcaldía de Bogotá. Podríamos decir lastimosamente una vida, Susana, marcada por hechos de violencia. Así es, Juan Guillermo, y una historia que se repite. Usted mencionaba a Diana Turbay, la mamá de Miguel Uribe Turbay, asesinada en 1991. Miguel Uribe tenía la misma edad que tiene hoy su hijo, 4 años y medio, cuando le pasó lo mismo. Hoy el país se pregunta si ya volvimos a esas épocas, a las épocas más oscuras de Colombia, en estos hechos que se presentaban principalmente en las décadas de los 80, de los 90, cuando 4 candidatos presidenciales fueron asesinados. Es un tema que vamos a analizar hoy aquí en Hablemos de, Juan Guillermo. Vamos a tener, Susana, a varios expertos, abogados, politólogos, expertos en derecho constitucional también, para tocar el tema de cómo esto reconfigura el panorama político, por supuesto también estas violencias denominadas recicladas en nuestro país que estamos volviendo a vivir y por supuesto también qué es lo que ellos analizan frente a cómo queda este panorama político y por supuesto también esperando la recuperación del senador. Claro que sí, y bueno, como siempre comenzamos con ustedes, nuestros televidentes, salimos a las calles, les preguntamos si ustedes creen que este atentado contra Miguel Uribe refleja el nivel de tensión política que actualmente vive el país. Esto nos dijeron. Yo pienso que es que no, aquí no es el nivel de tensión, sino que es que aquí los bandidos y los ladrones tienen todas las garantías. Aquí cogen un ladrón y que suelte lo que es que no le probaron nada, que es que, vea por ejemplo lo del muchacho este que no, que es que él negó los cargos, pero ¿cómo niega uno unos cargos, una evidencia de esa? Las divisiones políticas nos llevan a la intolerancia, al desenfreno, al tomar malas decisiones como pueblo también. Pues siento que entre los gobiernos de izquierda y derecha siempre se han tirado como mucho entre ellos y eso fomenta mucho la violencia. Totalmente. Yo creo que en vez de avanzar retrocedemos. Sí lo refleja porque
vemos que es un gobierno demasiadamente intolerante. Y segundo, una persona que está en contra del desarrollo del país, porque está en contra de los industriales, está en contra de los banqueros y está en contra de las personas que producen el dinero, producen la industria. Hablemos de... Es la gente, por supuesto, siempre dándonos luces en este programa, compartiendo su opinión, porque de eso se trata también el ADN de Hablemos de. Para abordar este tema en detalle nos acompaña Andrés Úsuga, el profesor, abogado constitucionalista, también experto en Derecho Administrativo y Derechos Humanos. Profesor, muy buenas noches, bienvenido a Hablemos de. ¿Y qué opina de lo que dice la gente? Creo que ya nos dieron muchos indicios sobre los análisis de este tema tan lamentable con el intento de magnicidio a Miguel Uribe Turbay. Juan Guillermo, Susana, muchas gracias a ustedes y al canal por la invitación. Sí, realmente es muy preocupante y muy triste y adicionalmente muy decepcionante, muy descorazonador. Lo que uno percibe o he percibido en estos días, en estos 3, 4 días que han pasado luego de la tragedia con el doctor Miguel, es una tristeza profunda y adicionalmente como una distancia tremenda, como la gente, o sea, siento inclusive clientes que tengo de la oficina, industriales, empresarios que no quieren invertir, que frenaron todo. Hay temor. Hay como un temor generalizado en las calles, se siente como una tensión, una calma chicha y es increíble que volvamos a esto. Ustedes de pronto están muy jóvenes, pero nosotros cuando estábamos peladitos, 12, 13, 15 años, para ahí lo decían en una columna de opinión, yo recuerdo con exactitud el día que matan a Galán. En esa noche mi mamá sale al barrio, en esa época todos compartíamos en las esquinas de los barrios, y sale mi mamá y dice, se entran ya, que esto, el país se va a prender. Esas sensaciones volvieron el sábado en la noche. Es increíble cómo, y lo que yo nunca creí es que, por ejemplo, mis hijas, que hoy tienen 15 años, 5 añitos, yo no creí que ninguna otra generación en Colombia iba a volver a vivir esto, porque es conmovedor lo que vimos ahí, aparte pues de toda la cantidad de detalles y cosas que están alrededor de esto, pero es conmovedor que alguien con tanto futuro y con transparencia, sí, porque los que conocemos a Miguel sabemos que es un muchacho que, a pesar de que es de una cuna de abolengo, por decirlo así, de una estirpe política, nieto de un muchacho muy sencillo, sí, Ayala. Nieto del presidente entre el 78 y el 82, y no, sobrino pues de un excontralor, pero esa familia ha sufrido muchísimo, no solamente por la muerte de Diana Turbay, que era periodista, no sé si ustedes lo sabían. Por supuesto. Claro. Hecho un buen libro, Noticia de un secuestro, de Gabriel García Márquez, lo reseña muy bien. Exactamente, y ella pues muere precisamente aquí en Copacabana, mientras en un operativo de rescate. Sí. Entonces yo creo que se merecen toda nuestra solidaridad esa familia, sobre todo doña Nidia, que es la abuela y que fue la que pues lo crió a él en el momento en que muere la periodista Diana, y su padre también. O sea, yo no sé, se queda uno sin palabras en medio de tanto dolor. Profesor, volvimos a esos tiempos. Usted mencionaba, por ejemplo, la muerte de Galán. Son hechos que uno estudió en el colegio, que no nos habían tocado, y esas imágenes pues a mí me recuerdan mucho, por ejemplo, a ese homicidio. ¿Usted cree que ya volvimos a esas épocas oscuras de Colombia? Pero es que fíjate que podría ser incluso peor. Hay una cosa que me preocupa mucho, y es, en ese momento era una guerra declarada entre los narcotraficantes, les decíamos los extraditables, porque ellos se habían autodeclarado así, como un movimiento. Entonces tenían como un membrete en los documentos que sacaban que decían los extraditables, porque la lucha de ellos era por no ser extraditados. Y entonces la frase, el eslogan era: preferimos una tumba en Colombia a una cárcel en los Estados Unidos. Y sí, mira, como tú lo dices, los estudiaron en el colegio. A nosotros, que nos tocó vivirlo, que la primera fue esa, 18 de agosto de 1989, un viernes, no se me olvida, estaba jugando el Medellín, o fue miércoles en la noche, estaba jugando el Medellín en la noche.
Luego, unos meses después, viene la muerte de Bernardo Jaramillo Osa, que era ya el segundo candidato de la Unión Patriótica. Claro, después de Jaime Pardo. Después de Jaime Pardo Leal, que había muerto el 10 de octubre del 87. Este muere en marzo, abril, y después muere Carlos Pizarro León Gómez, el papá de la hoy senadora María José Pizarro. Entonces, mira, mueren 4 en la campaña presidencial de 1989-90. Pero, ¿con qué diferencia? Por la pregunta que tú me haces. Eran unos delincuentes declarándole la guerra al Estado. Lo que uno siente en este momento es que la exacerbación de los ánimos y la confrontación verbal es por parte de quien está detentando la jefatura del Estado. Entonces, es muy complicado entender cómo quien representa, y eso no lo digo yo, lo dice la Constitución, quien representa o quien debe representar la unidad nacional es quien está precisamente generando la desunión nacional. Y fíjate que lo que acaba de pasar como consecuencia es que todos los partidos, o casi todos los partidos, menos los del Pacto Histórico, le dijeron no a la primera reunión que citó, y con algo que creo que es histórico, es muy grave, y los medios de comunicación no lo han observado con detenimiento. Yo no había visto, yo estoy mucho más viejito que ustedes, yo no había visto que los partidos políticos en ninguna elección, ni siquiera precisamente cuando pasó lo que pasó con Galán, Pizarro y Bernardo Jaramillo, hubieran declarado que no reconocen al Ejecutivo como el garante de las elecciones, y van y se reúnen con el Procurador General de la Nación, con el doctor Gregorio El Hach. Entonces, yo creo que eso es más grave de lo que se piensa. Y a los que somos profesores de Derecho Constitucional, de ideas políticas, lo que estamos viendo es una confrontación tan grande entre el Ejecutivo y el Legislativo por el momento. Recuerden que son 3 poderes, pero hoy están en esa gran pugna. Y eso no es que sea pues, muy escaso. Se han presentado diferencias entre el Legislativo y el Ejecutivo, pero no de desconocimiento, no de deslegitimación frente al legislador, sino discusiones normales. El Ejecutivo, el presidente no quiere firmar una ley que salió del Congreso. Esas son tensiones normales. ¿Quién define? Definen los jueces, define la Corte Constitucional, porque por eso el sistema se llama check and balance, o el sistema de frenos y contrapesos. Exacto. Que es siempre, por eso son 3, siempre habrá uno que haga el desbalance. Pero lo que hoy uno siente es que el presidente de la República quiere desconocer a los otros 2 poderes. Esto nos puede llevar a una situación supremamente grave, porque pues si él con sus 11 millones de votos, como siempre lo dice, y su legitimidad, él tiene que entender que el Congreso también es absolutamente legítimo y tiene inclusive más votos que él. Se eligió con más votos que él los senadores y los representantes. Ahora bien, digamos que es el Senado quien tiene la confrontación, porque la Cámara de Representantes ha tenido un papel muy gris, muy triste, y es que ha estado absolutamente obsecuente, absolutamente arrodillado, para que nos lo entiendan los televidentes, al Ejecutivo Nacional en los últimos 3 periodos, con el presidente actual, Salamanca, el anterior, Andrés Calle-Aguas, y con David Racero, que han sido los 3 presidentes de Cámara que han estado hasta ese momento. Hay que mirar ya la semana entrante, con todo esto lo que está pasando, quiénes van a ser los nuevos presidentes de Senado y de Cámara, y creo que eso va a determinar mucho estos próximos 12 meses, que yo los veo, la verdad, muy complicados para el país. Sí, profesor, nosotros también tenemos preguntas que hacen nuestros televidentes para que usted, en su condición de experto, también nos las responda. ¿Qué tan seguros están los políticos hoy en Colombia? Y si eso debe preocuparnos a nosotros los ciudadanos. Hablemos de... Es una gran pregunta, y mucho más con lo que acaba de pasar con el doctor Miguel Uribe. Miren, esta Unidad Nacional de Protección, yo creo que hay poca gente que lo sabe, es más o menos nueva. Eso nace como en el año 2011, 2012. Antes, ¿quién hacía esas labores?
el DAS. Pero el DAS tenía demasiadas labores. Entonces, ¿qué hicieron en el gobierno de Juan Manuel Santos? Excindieron las funciones. Esto es, primero acabaron el DAS por el escándalo de las chuzadas. Y entonces, ¿y cuál era la esencia del DAS? Era la inteligencia estratégica. ¿Quién quedó con la inteligencia estratégica del Estado? La DNI, o sea, la Dirección Nacional de Inteligencia. Exacto. Pero hubo otros dos labores que también hacía el DAS y que ya no los hace porque no está, sino que nacieron otras dos entidades, que son Migración Colombia, también lo hacía el DAS, el tema de la migración y la inmigración, y adicionalmente la protección de altos dignatarios. La UNP. La UNP, que hoy está en cabeza de Augusto Muy cuestionado Rodríguez. además. Muy cuestionado, el ingeniero químico Augusto Rodríguez, pues porque evidentemente no tiene idea de cómo se manejaba eso, pero 23 cartas flotan el lunes donde Miguel estaba pidiendo la protección y nunca llegó, pero adicionalmente no llegó por situaciones tontas, absurdas de forma. No, es que no ponen Bogotá-Cundinamarca. ¿Hacia dónde va? O sea, cosas de formato. Y miren en la situación que pasa. Entonces, para responder la pregunta a la televidente, yo creo que los políticos en Colombia, hay muchas corbatas, como lo decía el gobernador de Antioquia, que han ido pidiendo protección, esquema de seguridad, camioneta, chaleco, blindado, cascos, lo que fuera, pero no todos los que necesitan han pedido y no todos los que tienen necesitan. Eso respecto de los políticos. Pero ¿qué es lo preocupante ya para la democracia? Es un tema bien complicado para la democracia. ¿Ustedes creen que un ciudadano del común en estas elecciones próximas va a ir fácilmente a acompañar a un candidato a un mitin político, a un parque, a una plaza? Yo creo que no. Yo creo que el miedo, lograron el miedo, que era si le pasa al mayor opositor del presidente de la República, a la cabeza más visible del partido opositor, imagínense que no le puede pasar a otra persona. Y en medio de eso, gloria a Dios, yo creo que no pasó nada con los civiles que estaban alrededor de Miguel Uribe, porque mi Dios es muy grande, pero si hay una balacera, no podríamos asegurar que la gente se vea protegida. Entonces yo creo que la situación es muy delicada, no solamente con la UNP, sino adicionalmente con el desmantelamiento que le han hecho a la fuerza pública respecto de la inteligencia y adicionalmente de los recursos para la fuerza pública. Esto es gasolina, motos, cámaras, bienestar, y ahí es donde uno entiende por qué la sobretasa de seguridad que está cobrando el gobernador de Antioquia es absolutamente irrebatible. Y además a eso se suma a este tema de los esquemas de seguridad, por ejemplo, la denuncia que hace Ingrid Betancourt de que los escoltas han venido siendo reemplazados por desmovilizados de las FARC. Eso es desde el gobierno Santos, inclusive, pero hay una que es más grave. Los influencers que defienden al gobierno por medio de sus páginas web con esquemas de seguridad. Y entonces desbalancean la seguridad de los realmente que están en peligro para dárselos a influencers. Y adicionalmente, gente que, pues, yo creo que no tiene la suficiente, no idoneidad, porque todos saben manejar armas, pero autoridad moral o antecedentes para proteger a un personaje de la política, y ahí están en los esquemas de seguridad por la supuesta segunda oportunidad que se les dio desde el gobierno Santos. Profesor, bueno, ¿qué le parece si analizamos y hacemos un recorrido por estos otros hechos violentos, estos crímenes contra líderes políticos a lo largo de la historia de Colombia? Juan Guillermo San Martín. Sí, Susana, televidente, ya nos lo esbozaba también el profesor contándonos de estos 4 candidatos que fueron asesinados entre el 89, el 90, 91, pero Colombia tiene lamentablemente una lista de antecedentes de asesinatos a líderes políticos que vienen inclusive desde la famosa guerra civil o la guerra de los 1000 días. Vamos a hacer un repaso entonces de esos principales líderes políticos en esta línea de tiempo que les voy a presentar en nuestro video wall. Empezamos, por supuesto, con una de las figuras más representativas de los llamados caudillos, el general Rafael Uribe Uribe, asesinado en 1914 en Bogotá, cuando se dirigía al Congreso de la República. Fue asesinado en la Plaza de Nariño de Bogotá, donde inclusive hay una placa
que conmemora este asesinato, 2 personas capturadas en ese momento. Antioqueño, Sigamos. ¿no? Antioqueño, por supuesto. De Valparaíso, Antioquia. Exactamente, liberal. Veamos entonces otra persona también liberal, Jorge Eliezer Gaitán, 1948, quien desencadenó posteriormente en esta rabia nacional denominada el Bogotazo, que no solamente sucedió en Bogotá, sucedió en todo el país, pero se concentró fundamentalmente en la capital del país. Fue asesinado, al parecer, por inclusive lo que se ha denominado como un crimen de Estado en medio de una conferencia internacional que tenía lugar en la ciudad de Bogotá, salida de su oficina muy cercana a la carrera séptima, y fue asesinado Jorge Eliezer Gaitán. La idea era acabar con la conferencia panamericana, que fue donde nació la OEA después, De acuerdo. y la Carta Democrática. Inclusive hay teorías que relacionan inclusive a Fidel gobiernos Castro. de izquierda, exacto, como Fidel Castro de Cuba. Veamos, profesor televidentes, otra persona, líder político que fue asesinado 1985, ya no lo mencionaba el profesor, Jaime Pardo Leal. Jaime Pardo Leal hacía parte de la Unión Patriótica, recordemos, un partido político conformado por desmovilizados de varias guerrillas, entre ellos las FARC, en procesos de paz que se dieron en los 80. Esta persona fue asesinado cuando estaba en la mesa Cundinamarca junto a su familia. Sí, iba en el carro, él era el candidato, había sido juez toda la vida. Exacto. Y hacía parte de la gremiación o de la asociación que se llama Azonal Judicial. Azonal Judicial, que era el sindicato de la El rama sindicato judicial en de la Colombia. rama judicial, exactamente. Exactamente. Veamos, sigamos avanzando en el tiempo para mirar el otro líder que fue asesinado, muy doloroso para la ciudad de Medellín, Héctor Abad Gómez, profesor universitario, saludista público, asesinado en el 87. Este profesor tenía serias críticas también frente al paramilitarismo, frente a un determinado sector de la política, y fue asesinado posteriormente, confesado este crimen por los paramilitares. En la calle asesinado en Argentina Prado con el Centro. palo. Me acuerdo Exactamente. muy bien, ahí donde queda FECODE, aquí Adida. A donde queda la sede de ADIDA, los institutores de Antioquia, iba para un funeral de 2 de sus amigos que habían sido asesinados justamente en esta época muy violenta en Medellín. Veamos otra persona que fue asesinada, otro líder político importante en nuestro país. Este es, yo creo, que uno de los casos más dolorosos, documentado en un muy buen libro, Un profeta en el desierto, de Alonso Salazar, 1989, asesinado en Soacha, Cundinamarca, Luis Carlos Galán Sarmiento, candidato presidencial por el Nuevo Liberalismo, un partido que él mismo fundó. Muy doloroso yo creo que uno de los principales magnicidios, crimen de lesa humanidad, profesor. Sí, de hecho ya había vuelto inclusive a las toldas del Partido Liberal, que precisamente por eso es que César Gaviria Trujillo asume las banderas como se las ofrece Juan Manuel Galán, Exacto. que hoy es candidato presidencial por el Nuevo Liberalismo, que renació por el Consejo Nacional Electoral. De acuerdo. Sigamos entonces con líderes asesinados en nuestro país. 1989 en Medellín, un caso que tal vez muchos no conocen, pero que es importante mencionarlo porque lamentablemente fue una equivocación. El asesinato del gobernador Antonio Roldán Betancourt, en realidad iba contra Valdemar Franklin, que era el comandante de la policía de Antioquia, y tenían los carros igualitos. Era en el barrio El Velódromo, aquí en Medellín. El Velódromo. Confundieron la caravana del gobernador con la caravana del comandante de la policía de Antioquia, y lamentablemente fue asesinado. Hay una escultura de él en la plazoleta de la Alpujarra, Antonio Roldán Betancourt. Veamos otro líder asesinado en nuestro país. En este caso, en 1990, ya entramos a esa época de los 90 muy difícil para Colombia. Bernardo Jaramillo Osa, el que iba a suceder a Jaime Pardo Leal, profesor, después de que este habría sido asesinado, fue asesinado en el puente aéreo del aeropuerto El Dorado. Abogado Además, caldense, muy carismático. Muy ligado al Urabá también. Inclusive muy vinculado a los sindicatos de Urabá de los bananeros. Una particularidad, profesor, y acá lo podemos ligar con el tema lamentable de Miguel Uribe, y es que el asesino de Bernardo Jaramillo Osa fue un joven de 15 años. Ahí hay un patrón que se repite en este caso de asesinato de líderes en Colombia. Sigamos avanzando con esta línea de tiempo. También uno de los casos muy nombrados por la forma en como sucedió en 1990 fue el asesinato de Carlos Pizarro León Gómez, exguerrillero del M-19, quien fue también candidato presidencial en esta época del 90, que fue asesinado al interior de un avión. Al interior de un avión que iba hacia Barranquilla, y aún hoy es dudosa la forma en que ingresaron la subametralladora a bordo del avión. También posteriormente este crimen fue adjudicado al paramilitarismo. Sí, Carlos Pizarro, que es el padre de la actual senadora, también candidata presidencial, fíjate tú. Sí.
María José Pizarro. Llevamos 2 líderes que mueren en 89 y 90, en que sus hijos hoy, 45 años después, 35 años después, están compitiendo por la presidencia de la República. Involucrados también en ese círculo de la violencia en nuestro país. Sigamos avanzando. Acá tenemos en esta línea de tiempo un caso directamente relacionado a Miguel Uribe, su madre, Diana Turbay, quien fue, recordemos, secuestrada por el cartel de Medellín 1991 y posteriormente en un operativo del Ejército de Rescate fue asesinada. Todavía no se ha esclarecido muy bien, profesor, quién fue, de dónde salió la bala. Era la policía la que la estaba intentando rescatar y en el propio helicóptero de la policía la intentan trasladar aquí cerca al Hospital General y ahí llegando ahí fallece. Ella estaba secuestrada con otros periodistas que habían sido engañados por el cartel de Medellín, entre ellos estaba Francisco Santos, que creía que iban a entrevistar a exguerrilleros de las FARC. Exactamente. Ese libro que recomiendas tú es muy bueno. Muy buen libro. Además tiene una serie también. De un secuestro de Gabriel García Márquez. Ya había ganado el Nobel Gabriel García Márquez cuando lo escribió. Sigamos avanzando, ya terminando, también un asesinato que está vinculado a esos candidatos porque también fue candidato presidencial, pero en una época anterior. Álvaro Gómez Hurtado, hijo de Laureano Gómez, conservador, que además fue uno de los constituyentes, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, un asesinato, profesor, que posteriormente terminó confesando las FARC. Y 3 veces candidato presidencial, primero por el Partido Conservador, luego por algo que llamó Movimiento de Salvación Nacional, que hoy también está... Revivió, exacto. Que hoy también está revivido, y ahí está el doctor Enrique Gómez, que es su sobrino, si no estoy mal. Es su sobrino, sí, tienen una relación. Esto es 2 de noviembre, y ahí, inclusive ahí te faltó a alguien que, pues gracias a Dios no falleció. Sí. Previo a ser presidente de la República, hubo un gran atentado contra Ernesto Samper Pizano, también en el aeropuerto de Bogotá, en el aeropuerto. Inclusive también el atentado lamentable del avión de Avianca contra el expresidente César Gaviria, donde se iba a subir. Exactamente, que ahí murieron pues todos los del avión porque pusieron una bomba para atentar contra su vida. Terminamos esta línea de tiempo con un asesinato que también está relacionado a la familia Turbay, en este caso en el departamento de Caquetá. En el 2000 fue asesinado Diego Turbay y su familia, Turbay Cote. Están emparentados, son familia lejana, pero también tienen que ver con este círculo de la violencia. Esta persona fue asesinada junto a su familia también mientras estaba compartiendo una tarde familiar. Es la línea de tiempo, profesor, que también me da pie para preguntarle acerca de la seguridad que en ese entonces tuvieron estos candidatos y la que ahora tienen. Se ha cuestionado mucho frente a ese tema del miedo que usted ahora hablaba, de cómo va a cambiar esto la contienda electoral del 2026. No, yo creo que la cambia de manera neurálgica, porque yo creo que vamos a terminar haciendo una campaña muy distinta a lo que se estaba esperando, y es de pronto muchas campañas, por decirlo así, virtuales, con cámaras o demasiada protección. A la gente tampoco le va a atraer mucho ir a un mitin político por la seguridad. Pues en las campañas la gente lleva a sus niños, ¿cierto? Van con sus esposos. Yo creo que va a ser muy diferente con lo que acaba de pasar con el doctor Miguel, y sin atribuirle pues a nadie las hipótesis que están ahí, pero es que siento que el gobierno ha actuado de forma muy errática en el post-atentado. Me parece que son absolutamente, sí, volvamos a la palabra errático, desde las comunicaciones y en compañía de la Fiscalía General de la Nación, que creo que tampoco lo ha hecho muy bien, pues precisamente con el tema del muchacho, que ya quedan muchas dudas sobre si el muchacho era menor de edad o no era menor de edad, y les doy un solo dato. El propio presidente de la República reconoce que hacía parte del programa donde le estaban dando un auxilio. Jóvenes en Paz, ¿cierto? Pero la pregunta que yo me hago es, hasta donde conocíamos, Jóvenes en Paz no era para mayores de edad, no era para jóvenes de 18 años hacia arriba que no habían tenido la posibilidad de trabajar. Entonces uno dice, ¿cómo así que había estado en Jóvenes en Paz si apenas tenía 15 años? O sea, no sé, eso es las hipótesis y las cosas que van flotando, pero hay tanta información que yo siento que hay mucha desinformación también. Profesor, ya para ir cerrando este primer bloque, ¿qué responsabilidad tiene el Estado colombiano en un atentado como este? La responsabilidad es un tema jurídico, ahí ya te voy a hablar como abogado. Una cosa es la culpa
y otra cosa es la responsabilidad. Yo creo que ese clima tan complicado que fue creando el presidente, aprovechando o convirtiendo en una excusa el tema de la fallida reforma laboral, ¿cierto? Ese señalamiento a los senadores de la Comisión Séptima con nombres propios, que inclusive tuvieron plantones o marchas al frente de sus casas. No sé si lo vieron con la senadora Nadia Ablel en Cartagena y con otras. Creo que ahí hay un tema que esa exacerbación, eso sí nunca se había visto, y te hago la diferenciación con la época en la que estamos hablando. Yo nunca vi, por ejemplo, al presidente Samper diciendo que el ex senador Álvaro Gómez Hurtado pues era un desgraciado, o era un oligarca, o era un HP. Nunca los vimos en esos. Y al presidente Barco tampoco los vimos señalando a Pizarro o a Bernardo Jaramillo, a pesar de que estaban en la confrontación política. Yo creo que desde la magistratura de la Presidencia de la República, desde esa solemnidad que debe tener el presidente de la República, nunca se había visto una situación de estas, y creo que entonces ahí hay más que responsabilidad y unas culpas. Ahora bien, no sé qué podría suceder luego, por ejemplo, con una demanda ante el Consejo de Estado, que es quien determina si una palabra o unas palabras mal enviadas como mensaje al país pudieran generar este tipo de situaciones. Habrá que esperar. Sí, por último, profesor, ya para terminar, el mensaje ha sido moderar el lenguaje de parte y parte. También como se disparan en este país con las armas, también con las palabras. Sí, es que sin eso yo creo que va a ser imposible ponernos de acuerdo, al menos para las elecciones. Porque mira lo que les conté sobre lo del Comité de Garantías Electorales. Yo siento que el propio presidente, ya en estos últimos 2 días, creería yo que lo está entendiendo, aunque no insultando, pero es que no solamente insultando personas se puede exacerbar un país. Creo que las declaraciones de anoche o ayer en Puerto Resistencia, en Cali, si no estoy mal, en una plaza donde se reunió con una gente, y esto que viene respecto de la propuesta del nuevo ministro de Justicia sobre una Asamblea Nacional Constituyente, yo creo que no es lo más indicado para bajar los ánimos. Antes lo que va a hacer es intentar apagar un incendio con gasolina. Entonces, sentiría yo que si el presidente sigue en esa tónica, los que están del otro lado no pueden seguir en la misma tónica, porque de verdad el país se va a reventar en este momento tan delicado. Bien, ahí está el profesor Andrés Úsuga, él es abogado constitucionalista, administrativo y de derechos humanos. Abogado, profesor, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias, Susana, muchísimas gracias, Juan Guillermo, y a todos por la invitación. Bien, vamos a hacer una corta pausa y ya regresamos aquí en Hablemos de. Estamos tratando el tema del intento de magnicidio contra Miguel Uribe Turbay. Ya regresamos. En Noticias Telemedellín, hablemos de... Bien, continuamos en Hablemos de, hablando más allá de lo que sucedió en el atentado contra Miguel Uribe, y también precisamente en este programa nos inquietamos mucho por salir a la calle y preguntarle a la gente su opinión. Pues le preguntamos en la calle a los diferentes ciudadanos qué pensaban o qué piensan que debería cambiar en la política colombiana para que hechos como este no se repitan. Esto fue lo que dijeron. Sabemos las problemáticas, tanto los de izquierda como los de derecha saben cuáles son las problemáticas que tenemos en este país. Pero estamos más enfocados en que cada partido luche por su poder, en vez de buscar, como te digo, una integración de poderes tanto legislativos, jurídicos, judiciales, todo.
Yo creo que primeramente debiéramos de cambiar como sociedad y también en los dirigentes políticos que tenemos hoy en día, pues dejar ya como tanto odio, tanto rencor, como de... Primero, formar a la juventud. Yo estoy de acuerdo con la cartilla de Carreño, ¿sí? Que al niño hay que enseñarle desde que tiene uso de razón, ¿sí? Enseñarle todos los modales, porque eso es lo que tiene desorganizado el país. Lo que nos tenemos que poner es de acuerdo todos, pero ahí sí tiene que aportar la izquierda, la derecha, todo el mundo, porque en este momento como andamos todo el mundo, todos contra todos, es muy complicado, así es muy difícil vivir. Pues sinceramente yo digo que debería cambiar la forma en la que se habla de los otros partidos. De pronto a veces se tira muy feo a otros partidos, con mucha violencia, eso también fomenta la violencia en las personas. Entonces yo creo que habría que cambiar un poco la forma de hablar. Hablemos de... Ahí estaba la opinión de la gente y bueno, para este segundo bloque de Hablemos de nos acompaña la politóloga y magíster en Sociología Política, Luisa María López. Ella también es docente, profesora. Muy buenas noches, bienvenida y gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias. Profe, ¿qué podemos decir respecto a estas respuestas de la gente? Me llamó la atención que hablan pues, de falta de unidad, de odio, de inculcar en los jóvenes pues, toda esta cultura democrática. ¿Qué piensa usted de estas respuestas de la gente? Estoy parcialmente de acuerdo, es decir, sí, la sociedad colombiana tiene un montón de problemas en términos de cómo nos relacionamos los unos con los otros, de los discursos, digamos, políticos que usamos. Todo esto es cierto, pero yo quiero llamar la atención también sobre un tema que supongo podremos volver a hablar de esto más adelante, y es que las problemáticas sociales de Colombia no se solucionan únicamente a partir de mejorar la relación entre los ciudadanos. Es decir, Colombia es una de las sociedades más desiguales del mundo y hay un montón de problemas en la redistribución del poder, de la riqueza, de la tierra, y eso también tiene que, digamos, desconcentrarse para que las personas podamos vivir más dignamente. El conflicto no es únicamente en el plano del lenguaje. Sí, algo que me inquieta, profesora, que se lo quisiera preguntar es que tal vez, no sé si los colombianos, de hecho, pues en muchos países del mundo, tal vez la política o el concepto político no esté tan interiorizado, o tal vez tienda a confundirse. Por ejemplo, no sé si para algunos la política sea el hecho democrático de votar, de poder elegir y ser elegido, pero tal vez va más allá de eso, ¿no? El hecho de compartir un espacio social, del disenso y del consenso. Tal vez no nos han preparado, no nos han formado para esa política que termina eso escalándose a hechos de violencia. Sí, efectivamente. Digamos que desde la ciencia política y la sociología hay una distinción entre la política, que es esto que tú mencionas, lo que sucede como en términos de las instituciones estatales, el voto, la participación ciudadana, etcétera, etcétera. Y del otro lado está lo político, que tiene que ver con las relaciones de poder, digamos, en la sociedad, que tienen lugar en las instituciones educativas de los distintos niveles, en las familias, en las relaciones entre jefes y subalternos en las empresas. Digamos que ahí también hay un montón de relaciones de poder que no están del todo desconectadas con lo que pasa en este nivel macro, y yo creo que no estamos formados, en principio, para reconocerlas, para saber que están ahí, y pues derivado de eso, para gestionarlas de manera tal que podamos vivir en una sociedad un poco más igualitaria, si se quiere. Profesora, tenemos preguntas de nuestros televidentes, vamos a escucharlos. Si ustedes creen que ese tipo de ataques va a cambiar el tono de la política o la va a volver más agresiva. Hablemos de... Yo, en términos generales, creo que es deplorable este hecho, claramente, pero digamos que no creo que sea un parteaguas en términos de la política o del debate político nacional.
Y lo digo porque creo que más bien está inscrito en un proceso político de más largo aliento, en el que ya venían agudizándose las conflictividades, y en ese sentido no creo que este hecho en particular, digamos, que vaya a transformar, al menos para mal, esto que está pasando. Ojalá sucediera que fuera un punto como un pare que nos haga transformar la forma como estamos haciendo política, pero respecto a la pregunta de si va a agudizar estas disputas, creo que no. En esa misma línea, profesora, muchas personas también se preguntan por, no sé si cabe la palabra, pero la instrumentalización de este hecho, el uso de este hecho como una herramienta política, bien sea de un bando o del otro. Efectivamente, o sea, desde los 2 minutos de anunciado este hecho ha habido instrumentalización política, no sé hasta qué punto sea como igual de un lado o de otro, pero hacer seguimiento de las redes sociales de otras personas de la política, ver lo que está pasando, que a mí en lo personal me parece deplorable lo que pasa todos los días afuera del hospital. Un asunto muy responsable que sí me parece a mí que ha ocurrido de todos los bandos, y es hacer públicas las hipótesis que tienen personas que tienen eco, digamos, en el espectro político. Es decir, es innegable que todos, cada uno desde el lugar donde estamos, pensamos cosas, hilamos cabos respecto a lo que pudo haber pasado, quiénes son los responsables, para qué, quiénes ganan, quiénes pierden, pero creo que es irresponsable hacerlo público cuando no hay investigaciones, digamos, que confirmen lo que queremos decir. Más irresponsable es que lo hagan personas que, como ya mencioné, tienen cierto nivel de credibilidad o al menos pues presencia permanente en los medios de comunicación y en redes sociales, porque creo que esto hace demasiado ruido, que no le hace bien al país. Profesora, ¿qué impacto traerá para la próxima contienda electoral este hecho violento? Yo creo que puede transformar la dinámica en la que se desarrollan las campañas. No va a ser, creo yo, tanto una campaña como que tenga lugar en las calles. Un cambio muy evidente, pero que creo que es central, es que pues la persona del partido de oposición más opcionada para ser candidato probablemente ya no lo vaya a hacer, y eso mueve pues como la estrategia de las campañas, no solo la de este partido, sino todas. Creo que, volviendo a esto que decía, que no hay que desconectar este hecho, no hay que mirarlo de manera aislada, sino como junto con otras cosas que están pasando. Yo lo que creo es que quienes sean los responsables de este hecho, junto con los actores armados que han agudizado, sobre todo esta última semana, los actos de violencia en ciertos territorios del país, están llevándonos a, digamos, un lugar en el que la campaña va a estar otra vez, como sucedió a principios de los 2000, determinada por el miedo y por el discurso de la seguridad, y eso me parece absolutamente problemático, porque yo creo, y hay, digamos, investigación y escritura al respecto, que uno de los grandes logros de el proceso de paz del 2016 y el desescalamiento del conflicto, sabemos que no se acabó, que mutó y tal, pero hubo desescalamiento, tuvo que ver precisamente con que las campañas de carácter local y nacional que han tenido lugar a partir de ese momento se han concentrado más en presentarnos programas políticos y propuestas, y creo que esta vez no va a pasar eso. Vamos a volver al lugar de específicamente la campaña política de 2002, en el que el debate era
qué vamos a hacer con la violencia en el país, que es un tema muy importante, claramente, cobra muchas vidas, etcétera, etcétera, pero en últimas no se va a solucionar si no atendemos los otros problemas que no estamos mirando por estar intentando mitigar concretamente la violencia. Sí, profesora, usted ahorita mencionaba que, claro, son muy riesgosas absolutamente estas hipótesis, conjeturas que cada persona, funcionario, líderes políticos, opinadores han empezado a mencionar en redes sociales sin mucha validez. Y por supuesto sería también un llamado a confiar en las instituciones, en este caso la institución a investigar por naturaleza, que es la Fiscalía. Pero la pregunta es cómo confiar en una institución que ha sido tan golpeada su imagen, que la gente no confía, los ciudadanos por casos pequeñitos de inoperancia de las instituciones judiciales, confiar en esas instituciones que tal vez hace que puedan inclusive llegar a creer más en esas personas que en la misma institución. Yo creo varias cosas. Primero, que bueno, yo en realidad no conozco datos sobre los niveles de confianza de los colombianos en esa institución, pero finalmente creo que es lo que hay. Sí, hemos visto toda la semana a personas de distintas orillas políticas haciendo el llamado justamente a respetar la institucionalidad, y para mí no tiene sentido esto de en unos casos sí y en otros no. Es decir, si el compromiso que asumimos como colombianos desde el rol que tengamos, digamos, en la vida política nacional o como ciudadanos de a pie, es respetar las instituciones, pues es respetarlas con todo lo que ello implica, porque en últimas me parece en lo personal más peligroso esto de dejar miles de conjeturas volando. Sí, es muy problemático, digamos, en términos de la democracia para el país. Profesora, ya volvemos con usted para seguir hablando de este tema. Vamos a hacer una corta pausa y ya regresamos para seguir hablando de lo que hay más allá del atentado contra Miguel Uribe Turbay. Ya volvemos. En Noticias Telemedellín, hablemos de... Continuamos en Hablemos de, dialogando acerca de este tema, los diferentes análisis que se hacen posterior al intento de homicidio al precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Precisamente ahora hablábamos de que la seguridad compone uno de los temas de mayor preocupación de los ciudadanos. Históricamente, pues la seguridad puede ser uno de los principios básicos de las diferentes sociedades. Por eso vamos a revisar los últimos datos acerca de las encuestas que muestran lo que piensan los colombianos acerca de la seguridad en nuestro país. Vamos a revisar entonces en cifras las últimas perspectivas de seguridad y de inseguridad en nuestro país. Veamos entonces primero el tema de las denuncias por amenaza. Según Pares, que investiga el conflicto urbano y rural en nuestro país, han incrementado en un 35% las denuncias por amenaza, especialmente en las ciudades capitales, en Bogotá, en Cali y también en Medellín, especialmente en Bogotá. Personas que están denunciando más por ser amenazadas por diferentes actores del conflicto o inclusive actores armados. Veamos otra cifra, en un 83%, según la revista Inbamer, según la encuestadora Inbamer, ha aumentado la inseguridad en el país. Este es el más reciente estudio publicado hace unos meses, este año. También tenemos otra cifra que nos comparte Inbamer. El 31% de los colombianos considera que el principal problema del país es el orden público. Si comparamos lo que dice la encuesta Inbamer de diferentes preocupaciones de la sociedad, salud, el tema laboral, el tema del desempleo, el tema del costo de vida, la inflación, la seguridad alimentaria, la que prima, la que está encabezando esa lista es el orden público. Es la principal preocupación que según esta encuesta hoy tienen los colombianos. Vamos a revisar entonces más cifras también de percepción nacional de inseguridad. El 66% de los colombianos considera que las cosas están empeorando. Esto es lo que dice la encuesta Inbamer y también está estrechamente relacionado con el tema de la seguridad.
El 78% de los colombianos considera que el abordaje frente al asunto de las guerrillas en Colombia también ha empeorado en los últimos 3 años, mientras que el 67% de los colombianos encuestados en Inbamer considera que la paz total es un mal camino que está tomando el país. Es lo que dicen los colombianos a través de esta encuesta Inbamer. También la desaprobación del presidente Gustavo Petro, hay que decir, ha caído un poco. Llegó a tener unos picos a principios de año en el 60, 63, 65% de desaprobación, pero en los meses recientes la desaprobación del presidente Gustavo Petro se ubicó en un 57%. También hay que decir que todavía no se ha publicado la más reciente encuesta de percepción frente a los diferentes líderes políticos de nuestro país después de estos hechos que hemos visto registrado en los últimos días, como el lamentable atentado al candidato y senador Miguel Uribe Turbay. Con esto también le pregunto a la profesora precisamente por el tema del miedo. Esto ha conllevado a que los ciudadanos, a través de mucha información que ven, que leen, que consultan, sientan mayor temor. Sí, yo viendo las cifras que presentas pensaba justamente en eso. Y es que digamos que hay que separar dos cosas que son, por un lado, los datos objetivos, que podrían ser el número de asesinatos, de hurtos, de delitos en general, y otra cosa es la percepción, es decir, la percepción de las personas, que es lo que veíamos en estos datos, no necesariamente es un reflejo mecánico de lo que pasa objetivamente. ¿Por qué? Justamente por lo que tú mencionas. Redes sociales, medios de comunicación masivos, escritos, televisivos, radiales, como que también van generando más ruido sobre unas cosas que sobre otras. No estoy diciendo que efectivamente esas cosas no pasen y que la gente no tenga derecho a sentir miedo, pero sí creo que habría que hilar más fino, ¿cierto? Y conectar también estas percepciones con datos objetivos y poner en el medio, digamos, esas narrativas que se reproducen desde los distintos lugares y cómo eso allí se está articulando. Claro, profesora, y además de esas cifras que nos entregaba Juan Guillermo, pues es innegable que un atentado de esta magnitud va a causar miedo, lo que mencionábamos en el primer bloque del programa. ¿Cómo asistir a un evento de campaña si no sabes qué puede pasar, si puede haber un atentado nuevo? ¿Qué reacciones puede generar en la gente para las próximas elecciones? Parálisis, el miedo del que ya veníamos hablando, es decir, ¿cómo afecta la confianza ciudadana en la democracia? Yo creo que efectivamente lo más seguro es que los actos de campaña sean menos masivos. No creo que esto responda únicamente al atentado, es decir, ya habíamos visto o hemos estado viendo en las últimas campañas que hay una especie de paso, digamos, a las campañas en redes sociales, por ejemplo. Eso, una cosa. Lo otro es que especular, no sé, a veces es un poco raro, eventualmente esto podría pasar, pero también un asunto que podría, digamos, poner en cuestión esta afirmación son las imágenes de la manifestación a la que asistió el presidente Petro el día de ayer, es decir, Cali, hubo una manifestación masiva y entonces como que no necesariamente esto va a generar más miedo. Ayer vimos un caso que nos demostró que puede ser que no. Digamos que hay una coyuntura particular que nos llevaría a pensar de entrada que eso va a pasar, pero no es, digamos, esto no funciona como una ecuación de si pasa esto, entonces necesariamente la respuesta de la ciudadanía va a ser esta otra. Puede ser incluso que sea la contraria. Sí, como que la forma de enfrentar los problemas de seguridad y el miedo sea justamente decir, aquí estamos y vamos a salir a la calle. No lo sabemos, ¿cierto? Bien, profesora Luisa María López, politóloga y magíster en Sociología Política, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes. Gracias. Juan Guillermo, de esta manera llegamos al final, muchísimas gracias. Muchas gracias, Susana, también a todos los televidentes, por supuesto, nuevamente reiterar esa oración por la salud del senador, candidato presidencial Miguel Uribe, y por supuesto también el mensaje a moderar el lenguaje desde la cotidianidad,
como hasta en las esferas políticas. Susana, nos volveremos a encontrar entonces dentro de 8 días con un nuevo tema, con preguntas de la gente, saliendo a las calles en Hablemos de. Así es, una feliz noche, hasta pronto. Gracias. En Noticias Telemedellín, hablemos de...